Presta atención, hermano, a las predicaciones que hemos tenido. Usted se ha dado cuenta de que llevamos una secuencia. Hemos llevado una secuencia en el último mes. Y ya vimos la posición del creyente en Cristo. Y si usted no ha estado aquí, pues yo lo invito a que me pregunte dónde puede encontrar estas predicaciones para que usted las pueda ver en casa. La posición del creyente en Cristo Jesús, y después vimos las obligaciones y responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos. Pero ¿cómo llegamos nosotros a ese punto de tener esas obligaciones como cristianos? Y vimos también hasta dónde llega la gracia y la misericordia de Dios. Y es ahí donde nosotros fuimos alcanzados por su gracia y su misericordia para que nosotros pudiésemos tener esas obligaciones y esas posiciones en Cristo Jesús. Hoy, queridos hermanos, vamos a continuar con una pregunta que todos nosotros deberíamos de hacernos. ¿Cuál es? ¿Cómo sabemos si en verdad somos salvos? ¿Alguna vez se ha preguntado a usted? Vengo a la iglesia, actúo como cristiano, pero ¿qué me muestra a mí o qué evidencias tengo yo de que yo soy verdaderamente salvo? Porque vemos que muchas personas por un largo periodo de tiempo se encuentran dentro de las iglesias y de repente usted no las ve y se da cuenta usted, bueno, ¿qué pasó con estos hermanos? O a quienes les llamábamos hermanos, ¿por qué ya no están? Entonces hoy, queridos hermanos, vamos a medir nuestra vida en los parámetros de la palabra de Dios, y que sea la palabra de Dios que nos muestre a nosotros, a usted y a mí, si verdaderamente somos salvos o corremos nosotros el peligro de también blasfemar en contra del Evangelio y salir corriendo, y que nuestra vida termine en el mundo. Usted tal vez conoce personas que pasaron toda su vida dentro de una iglesia y después de 40 años de profesar ser cristianos se alejaron completamente del Evangelio. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Fueron cristianos alguna vez? ¿Fueron verdaderamente salvos, sí o no? Esta noche, queridos hermanos, hermanas, usted que me mira a través de las pantallas, quiero de que entremos nosotros a la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios quien nos muestre esas evidencias, si en verdad nosotros hemos sido salvos o corremos el peligro, el riesgo de llegar a la presencia del Señor y darnos cuenta que nos diga, yo no te conozco. Entonces, queridos hermanos, hoy vamos a ver eso. ¿Cuáles evidencias nos muestra la palabra de Dios para que nosotros podamos decir que somos verdaderamente salvos? Porque si usted ha leído la primera carta de Juan, usted se dará cuenta de que Juan tenía una gran preocupación porque los cristianos supieran de que tenían salvación en Cristo Jesús. Así que vamos a ir a la carta de Juan y quiero que lea conmigo Juan, 1 Juan 5:13. Mire, Juan 5:13, dice la palabra del Señor: estas cosas, dice, os he escrito a vosotros, o sea, a vosotros, a todos nosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hoy, en esta noche, como digo, vamos a ver las evidencias que la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos de tener como cristianos para estar seguros que somos salvos. De lo contrario, si estas evidencias no muestran en nuestra vida, déjeme decirle que deberíamos de preocuparnos y buscar a Cristo Jesús en oración y arrepentimiento de nuestros pecados. Porque sin los parámetros de la palabra de Dios, porque todo se rige por sobre la palabra de Dios. Este es el parámetro de su vida y de mi vida. Muy bien.
Entonces, las evidencias de nuestra salvación. El tema es cómo sabemos si en verdad somos salvos. Muy bien, apunte. ¿Cómo sabemos si en verdad somos salvos? Bueno, pues una de las evidencias que nosotros debemos de tener si somos cristianos la encontramos en 1 Juan 4:13. Manténgase en Juan. Mire, Juan 4:13 dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esa es una de las evidencias claras. La salvación genuina, entonces, es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y esta evidencia, si el Espíritu Santo nos ha tomado para sí, para el Padre, entonces la evidencia de nosotros como cristianos debemos mostrar un cambio en nuestra vida. Si no miramos cambios en nuestra vida y vivimos totalmente igual que como vivíamos en el pasado, déjeme decirle, no somos salvos. Si el Espíritu Santo no ha hecho cambios en nuestra vida, es porque simplemente usted no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo trae cambios a la vida del hombre. ¿Ah? Y si no tenemos cambios, entonces necesitamos nosotros venir a los pies de Cristo nuevamente y pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no hemos sido salvos. No hay fruto en el cristiano. Y si no hay fruto en el cristiano, simplemente el Espíritu Santo no está trabajando en usted. ¿Por qué? Porque usted no es cristiano. Y hoy vamos a ver, como le digo, las evidencias de que si somos salvos o no. Entonces es cuando se ven los frutos. Y usted que es cristiano y conoce los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, y usted los conoce. Y es necesario entonces. Segunda evidencia, la palabra de Dios nos manda que nos examinemos. Esa es la evidencia más grande. Vaya a Corintios 13:5, segunda. Mire qué evidencia. Ese es el consejo de Pablo para nosotros los que decimos que somos salvos. Examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que es Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Necesitamos examinarnos nuestra vida. ¿Hayamos fruto en ella de crecimiento espiritual? Porque si no hallamos esas cosas, después de examinarnos a nosotros, yo les suplico por usted mismo que se arrepienta y que venga Cristo Jesús. Porque, como vuelvo a repetir, podemos pasar toda nuestra vida dentro de la iglesia sentados en una banca y no ser salvos. ¿Usted cree que se puede? Sí se puede. Sí se puede pasar muchísimos años, pero es necesario entonces examinarnos. Ese es el consejo de Pablo, examinándonos a nosotros. Esa entonces es la segunda evidencia, porque al examinarnos vamos a encontrar si somos o no somos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón o no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tercera, el verdadero cristiano disfruta de la relación que tiene con el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo. Recuérdese, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos al Padre y al Hijo. Por eso decía, si en nosotros no hay ninguna evidencia de crecimiento espiritual, entonces no tenemos al Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu Santo, no estamos en comunión con el Padre y con el Hijo.
Y son evidencias que nosotros debemos de encontrar en la palabra de Dios. Y muchísimas evidencias, ¿sabe? Yo encontré 18 evidencias dentro de esta pequeña carta de Juan. Yo solo traigo 6 por cosas de tiempo. Pero si usted se preocupa y toma su tiempo en estudiar la palabra de Dios y conocer al Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios, usted se va a encontrar con estas evidencias y su pensamiento va a ser abierto y se va a dar cuenta usted si verdaderamente es un cristiano o simplemente está jugando a ser cristiano. La palabra de Dios sí es dura y redarguye, dice, nos convence de las cosas que estamos haciendo mal. Necesitamos entonces encontrar si hay evidencias de un cambio en nuestra vida, y es que cada día nosotros vamos teniendo un cambio porque vamos caminando con el Maestro. La palabra de Dios, Dios nos va enseñando por medio de su palabra las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando, que tenemos que ir botando en el transcurso de nuestra vida. Y progresivamente nosotros vamos creciendo espiritualmente y vamos dejando la mundanalidad atrás. Pero necesitamos, queridos hermanos, mirarnos en una lupa nosotros de cerquita y examinarnos, como dice Pablo, verdaderamente ¿estoy yo siendo cristiano? Entonces miramos de que el verdadero cristiano anhela la comunión con la familia de Cristo y el regreso de Cristo por su iglesia. Miramos que allá en Romanos capítulo 9 dice de que toda la creación gime a una porque está esperando el ser liberada de este mundo de pecado. Aún la naturaleza está esperando la redención de Cristo Jesús. ¿Cuánto más nosotros los cristianos? Pablo decía, ¿quién me puede liberar de este cuerpo pecaminoso? ¿Quién? Cristo Jesús y la venida de Cristo Jesús por su iglesia. Y nosotros tenemos que estar ansiosos esperando la venida de Cristo Jesús. La quinta evidencia de que somos salvos es el discernimiento espiritual. Y esto va a estar muy bueno. ¿Okay? Es el discernimiento espiritual. Los que han nacido de nuevo son capaces de ver la verdad del error, querido hermano. No podemos estar nosotros pidiéndole a nuestro pastor que nos lleve a defender de ciertas doctrinas que nos llevan a tocar a nuestra casa. Usted debe de estar preparado para usted poder conocer y reconocer el error de la verdad. Esa es una evidencia de que usted verdaderamente es cristiano. Cuando usted ha crecido espiritualmente, entonces usted puede reconocer lo malo de lo bueno. La carta de Juan dice que probad todos los espíritus, dice. Probad todos los espíritus. Porque aquel dice que no confiesa de que Cristo vino en carne, dice que no es de Dios. O sea, pues usted tiene la gran obligación de crecer espiritualmente por medio de la lectura, el aprendizaje de la palabra de Dios, para que usted pueda contrarrestar las ondas de malos espíritus que llegan a tocarle a su puerta, porque traen una doctrina y lo van a alejar de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina verdadera. Por eso, querido hermano, necesitamos nosotros buscar las evidencias. ¿Soy salvo en verdad? Si Cristo viene hoy, ¿soy salvo, sí o no? ¿Me voy a quedar en esta tierra o me voy a dar cuenta que simplemente me estuve sentado en unas bancas por los últimos 20 años? Qué triste nos fuera, ¿no? Qué triste que usted pasó sentado en unas bancas cuando, pues, si hubiese sido del mundo, pues simplemente hubiese sido del mundo. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿lo queremos hacer a Dios mentiroso? Pero no, simplemente nos engañamos a nosotros mismos. Así que, querido hermano, no perdamos nuestro tiempo sentados en una banca y necesitamos ver el fruto de la salvación en nuestra vida. Darnos a conocerle a Él, a conocerle por medio de su palabra, para que nosotros podamos
tener o hacer una diferencia entre la verdad y el error, porque la verdad y el error, nuevamente repito, está muy cerca. Y esa es una evidencia que nosotros debemos de tener. ¿Está usted preparado para reconocer la evidencia esa de la verdad del error? Espero que sí. Mi deseo, querido hermano, es que todos dentro de este lugar hoy en día podamos decir: yo soy un cristiano genuino, un cristiano que he sido lavado por la sangre preciosa de Cristo, y encuentro en las evidencias de la palabra de Dios que soy salvo, que si muero hoy voy a pasar a la presencia del Señor, y Cristo Jesús me va a decir: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero es necesario estudiar la palabra de Dios. Usted se dará cuenta de que siempre la predicación es esa: estudiar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de su palabra podemos conocerle a Él. Podemos conocerle, pero necesitamos gastar tiempo en su palabra. Yo le invito, querido hermano, que en su hogar usted utilice cualquier forma para poder leer la palabra de Dios, pero hágalo. Es necesario. Esa es la quinta evidencia. Vaya a Juan, 1 Juan 4:1. Mire, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tenemos entonces que tener mucho cuidado nosotros. Muy bien. Otra evidencia, querido hermano: el verdadero cristiano reconoce la santidad de Dios. Y este es un problema inmenso para nosotros los humanos, querido hermano. No solo para los cristianos, para toda la humanidad. El reconocer la santidad de Dios es darnos cuenta de que nosotros somos pecadores y que es imposible de que un Dios tan santo pueda tener cualquier contacto con nosotros, que somos pecadores. Cuando reconocemos la santidad de Dios, nos alejamos nosotros de pecar. Cuando reconocemos la santidad de Dios, nos damos cuenta de que solo somos pudrición y sucia llagas. Cuando reconocemos la santidad de Dios, sabemos que necesitamos la sangre y la justicia de Cristo para que nosotros podamos tener cualquier contacto con el Padre. Cuando reconocemos la santidad de Dios, reconocemos de que solo Cristo allá en la cruz tuvo el valor y la gran misericordia y la gracia para que por medio de su obra redentora nosotros podamos ser cubiertos por su sangre preciosa. Amén. Es de la única manera que nosotros podemos ver la santidad de Dios. Pero es necesario que la evidencia esté en nosotros, que reconozcamos de que Cristo Jesús, que el Padre son santos, que es increíblemente especial, que su santidad no nos permite a nosotros con nuestros pecados el estar junto a Él, que simplemente por su justicia, por su gracia, que nosotros podemos acercarnos a esa santidad. Es una evidencia que nosotros necesitamos tener. Mire 1 Juan 1:8. Yo espero que en su casa pueda estudiar a 1 Juan. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice, y la verdad no está en nosotros.
necesitamos reconocer entonces la santidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire qué evidencia la que nosotros necesitamos tener. Reconocer que somos pecadores y reconocer que Él es santo. Si usted no tiene esa evidencia, yo le invito que en esta noche venga a los pies de Cristo y que empiece una nueva vida. Para que por medio del sacrificio de Cristo usted pueda empezar una nueva vida. Eso es lo hermoso, ¿no? De que nosotros reconozcamos. A mí me dicen en mi trabajo, ¿necesitas ir otra vez a la iglesia? Les digo sí. ¿Por qué? Porque yo reconozco que soy pecador y reconozco que Dios es santo y reconozco que es necesario que yo venga a los pies de Cristo a pedir perdón. Mientras que el que es pecador, el que no tiene a Cristo en su corazón, una de las evidencias de ellos es que ellos creen que ellos no tienen pecado, que no hacen mal. Si yo no soy tan malo, si yo no le hago mal a nadie, si yo no mato, eso es lo que el mundo dice, y se creen autosuficientes de que ellos no son pecadores, de que no tienen la obligación de venir a Cristo Jesús a pedir perdón. Ese es el problema más grande de la humanidad, el pensar de que no tienen pecado, el pensar que son buenos, el pensar que yo no robo, el pensar que yo no mato, el pensar que cómo es posible de que yo siendo tan bueno, Cristo me va a mandar al infierno. No, Cristo no va a mandar a ningún infierno, te vas tú solo, por no aceptar el Evangelio, por no aceptar la buena noticia. Pero ese es el problema de la humanidad, que no reconocen la santidad de Dios y creen de que ellos son más santos que Dios y por ende no tienen que venir a una iglesia, porque supuestamente, según ellos, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los malos. Pero ¿sabe qué? Yo sí soy pecador, pero tengo la gracia y la misericordia de Dios y me ha alcanzado. No es por lo que yo haga, sino por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. No es porque yo fuera bueno, no. Pero por eso se pierde el mundo, por pensar que es bueno, por pensar que no necesita de un Salvador, por pensar de que ellos son autosuficientes. Pero solo en Cristo Jesús hay paz, solo en Cristo Jesús hay amor, solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Y esa es la evidencia que nos debe de regir en nuestra vida a nosotros. El reconocer su santidad y el reconocer de que yo soy pecador. Reconocer de que solo por medio de Cristo yo me puedo acercar al Padre. Esa es la sexta evidencia. El cristiano verdadero, dice Juan, no practica el pecado. Mire Juan 3:9. Mire qué evidencia esta. Mire desde el 6 para que le sienta el contexto. Dice 3:6: todo aquel que permanece en él, ¿no qué? No peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿Cuál es nuestra evidencia? ¿Cuál debería ser? Ser justos, tener justicia. ¿Por qué? Porque él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos estar haciendo las obras del diablo, porque Cristo ya llegó a nuestra vida y deshizo las obras del diablo. Todo aquel, dice, que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje, dice, que habéis oído desde el principio,
que nos amemos unos a otros. Mire qué evidencias para nosotros. La pregunta es, ¿esas evidencias hablan dentro de nosotros? ¿Las podemos hacer nuestras? ¿O simplemente podemos decir, no, yo no me encuentro en esa lista? Pues si no se encuentra en esta lista de evidencias, despierte y que empiece su nueva vida. 1 Juan 5:18. Mire, sabemos, dice, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Mire qué preocupación de Juan. Juan quería que usted y yo sepamos estas evidencias que nos abren la puerta y que podamos decir que somos cristianos. Sabemos que todo aquel, dice, que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para reconocer que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire, ese debería de ser el lema de todo cristiano: que el pecado baje y que la obediencia hacia Dios crezca. Ese debería de ser la meta de todos nosotros, el dejar el pecado atrás y obedecer a la palabra de Dios. Y es lo más difícil que puede haber, ¿sabe? Pero eso es lo que pide Dios de nosotros. Obediencia es lo más difícil de acatar como un mandamiento. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sabemos, querido hermano, que muchas veces usted y yo dejamos las cosas de Dios por irnos a las cosas del mundo. Qué peligroso, ¿no? Mire qué evidencia de que habla mucho de nosotros, que cualquier cosa del mundo nos saca de aquí. Piénselo, usted piense qué lo saca a usted para no venir a la iglesia. Cualquier cosa. Está jugando el América, ¿sí? No voy, juega el América hoy. Y así por lo consiguiente, hermano. Va a jugar la vino tinto, dicen, no voy. Cualquier cosita del mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No améis las cosas que están en el mundo. Son evidencias que usted y yo debemos de abrir nuestros ojos y ver dónde estamos fallando. Mire qué bonito es verlo dentro de la iglesia. Pero créame que cuando usted no viene, yo sé dónde usted se sienta y su espacio se queda vacío. Así, su espacio se queda vacío. De que se extraña. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y para que un cuerpo pueda trabajar bien, todas las partes deben de estar trabajando bien. El cristiano verdadero rechaza el mundo y es rechazado por el mundo. ¿Fue casualidad la palabra que trajo el hermano de lectura? No. ¿Le avisé yo que trajera esa? No. El Espíritu Santo quería de que usted escuchara esa palabra ahora, desde la lectura que trajo mi hermano. Si usted, yo espero que estas evidencias estén en su vida, para que la seguridad de la vida eterna sea suya. Debemos ser rechazados por el mundo. Santiago 4:4 nos dice que cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que sea amigo del mundo se constituye, dice, enemigo de Dios. Y qué tremendo y difícil podrá ser enemigo de Dios. Horrible y horrenda cosa, dice, es caer en manos de un Dios vivo. Increíble.
Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Romanos 6:11 nos dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero todo esto solo se puede llevar a cabo si estamos en comunión con Cristo. Si no tenemos la comunión con Cristo, no podemos llevar todas estas cosas. Yo le invito a que usted y yo estemos en comunión con Cristo para que podamos ser participantes de su gloria, participantes de su vida eterna, participantes también, ¿por qué no?, de sus rechazos, de sus azotes, de sus preocupaciones, porque usted conoce lo que sufrió Cristo Jesús, para que usted y yo podamos decir hoy que somos libres del pecado y de la muerte. Las evidencias tienen que ser palpables dentro de nosotros. Los frutos de nosotros deben de estar visibles. Los manzanos de mi casa dan manzanos, y las cherries dan cherries, ¿ah? Y las uvas dan uvas. ¿Por qué? Porque es un árbol de uva, una planta de uva. Usted y yo somos cristianos y debemos de dar frutos como cristianos. ¿Se aleja usted de la iglesia? No me culpe a mí. Es una evidencia de que usted necesita venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque no hay amor para las cosas de Cristo, pero sí hay amor para las cosas del mundo. ¿Y qué dice Santiago? El que sea amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Espero en esta noche de que usted no sea enemigo de Dios, sino que sea amigo de Dios. ¿Ok? Les voy a suplicar que nos pongamos de pie. Y que esas evidencias, querido hermano, que las lleve usted en su corazón, que las piense. ¿Soy verdaderamente yo salvo? ¿Cómo puedo alcanzar la salvación? Ya vimos el domingo pasado, la gracia y la misericordia de Dios lo puede alcanzar. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre Santo, por tu gran amor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Y reconocemos, Padre Santo, que nosotros somos pecadores y que tú eres un Dios santo, Señor. Pero venimos, Padre Santo, reconociendo a tu Hijo Jesucristo y reconociendo, Señor, su misericordia y su gracia, reconociendo que solo por medio de Él, Señor, nuestros pecados son perdonados. Hoy, Señor, te suplico perdón por mis pecados, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Padre Santo, que solo en ti está la esperanza de la vida eterna. Y en esta noche, Señor, yo me entrego a ti para que seas tú, Señor, cambiando mi vida. Que tú entres en mi corazón, Señor, y que tú, Padre Santo, hagas habitación de él, Señor. Que puedas tú, Señor, cambiar totalmente esta vida sucia y miserable que he llevado por años, Señor, y que desde este momento empiece a ver yo los frutos, Señor, de tu salvación tan grande. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos que nos ven. Si usted hizo esta oración junto conmigo, Cristo puede salvarle. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.